La movilidad económica, entendida como la capacidad de una persona para mejorar su situación financiera a lo largo del tiempo, ha sido un tema de estudio constante en la economía y las ciencias sociales. En principio, muchos asumen que el acceso a la educación es el principal motor para que una persona pueda cambiar su situación económica. Sin embargo, el análisis de los datos históricos y contemporáneos revela que la movilidad económica está influenciada por una serie de factores más complejos, entre los que destacan el capital social, las redes de contactos y la herencia económica. Según el Foro Económico Mundial, se requieren en promedio 5 generaciones para que una familia nacida en pobreza alcance el ingreso medio en los países de la OCDE. Dinamarca y Noruega, 2 a 3 generaciones. Estados Unidos, 5 generaciones. Brasil y Sudáfrica, 9 generaciones. Y Colombia, 11 generaciones. En este sentido, el mito de que el pobre es pobre porque quiere, se desmorona al observar cómo los sistemas económicos y sociales están estructurados para perpetuar ciertas barreras, aún para aquellos que buscan romperlas a través de la educación. En las últimas décadas, la relación entre educación y éxito económico ha sido ampliamente explorada. Economistas como Gary Becker, que introdujo el concepto de capital humano, han sostenido que la inversión en educación genera retornos en forma de salarios más altos y mejores oportunidades laborales. En principio, esto es cierto. Personas con títulos universitarios tienden a ganar más que aquellas sin estudios superiores. Sin embargo, estudios recientes, como los del economista Raj Chetty, muestran que el acceso a la educación de calidad no está igualmente distribuido y aun cuando lo está, no siempre garantiza movilidad económica. Por ejemplo, un joven nacido en una familia de bajos recursos y con acceso a una universidad pública o menos reconocida, puede no experimentar el mismo retorno que otro joven de una familia adinerada que accede a una institución de élite como Harvard o Stanford. Esta diferencia no solo radica en la calidad educativa, sino en el capital social que ofrecen estas instituciones. Las universidades prestigiosas no solo educan, sino que también conectan a sus estudiantes con redes de influencia política, empresarial y cultural. El acceso a estas redes es un recurso económico en sí mismo, ya que facilita empleos bien remunerados y oportunidades que no se ofrecen de manera pública o abierta. De acuerdo con información del Banco Mundial, cada año adicional de educación puede aumentar los ingresos en un 8%. Sin embargo, el acceso y calidad de la educación dependen del estatus socioeconómico, limitando su efectividad en las clases bajas. Aquí entra en juego el concepto de capital social introducido por sociólogos como Pierre Bourdieu. El capital social hace referencia a las relaciones y conexiones que una persona posee y cómo éstas pueden ser utilizadas para acceder a recursos económicos. En muchos casos, tener contactos estratégicos resulta más importante que las calificaciones académicas. La frase "no es lo que sabes, sino a quién conoces" cobra un profundo sentido económico en este contexto. Desde oportunidades laborales hasta el acceso a financiamiento para emprendimientos, las redes de contactos pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso económico, especialmente en mercados laborales competitivos. Un caso paradigmático de cómo las redes sociales impulsan el éxito económico es el de Silicon Valley. Muchas de las grandes empresas tecnológicas que conocemos hoy, como Facebook, Google o Tesla, no solo fueron creadas para mentes brillantes, sino también por individuos que tenían conexiones en el mundo de la inversión de riesgo, tecnología y academia. Estas redes facilitaron el acceso a capital y a los recursos necesarios para transformar ideas en empresas multimillonarias. En contraste, emprendedores igualmente talentosos, pero sin acceso a estas redes, enfrentan mayores dificultades para obtener financiamiento, visibilidad y oportunidades de crecimiento. Un estudio de Harvard indica que el capital social, o sea, las redes de contacto, puede influir hasta un 40% en el éxito económico, en algunos casos más que la educación formal. A nivel familiar, el capital social y económico que se hereda también juega un rol crucial en la movilidad económica. Las familias ricas no solo heredan dinero, sino también conocimiento sobre cómo gestionarlo, acceso a asesores financieros, redes de contacto y capital social. Este conjunto de recursos crea un círculo virtuoso que permite que la riqueza se perpetúe a través de generaciones. Un estudio publicado por la Universidad de Stanford en el 2018 mostró que los hijos de familias de altos ingresos tienen hasta 5 veces más probabilidades de mantenerse en ese nivel de ingresos en la edad adulta que los hijos de familias de bajos recursos. Por otro lado, la OCDE señala que en países como México y Colombia, los hijos de padres sin educación superior tienen un 60% menos de probabilidad de acceder a estudios universitarios que los hijos de padres educados. El entorno económico familiar, por tanto, no solo proporciona acceso a educación, sino también un conjunto de recursos que facilitan la toma de decisiones económicas acertadas. En contraste, para las familias de bajos ingresos, la falta de recursos financieros y capital social
perpetúa un ciclo de pobreza difícil de romper. Las personas nacidas en hogares pobres no solo tienen menos acceso a educación de calidad, sino que también enfrentan mayores riesgos económicos, como la precariedad laboral, la falta de acceso a crédito y la falta de redes que faciliten su integración en mercados laborales competitivos. Esto reduce sus posibilidades de acumular riqueza a lo largo del tiempo y de mejorar su situación financiera. La idea de que el pobre es pobre porque quiere ignora estos factores estructurales que limitan las oportunidades económicas de grandes segmentos de la población. Un ejemplo ilustrativo es el caso de los programas de movilidad económica en Estados Unidos, como el famoso sueño americano. Aunque en teoría cualquier persona con suficiente esfuerzo puede prosperar, estudios de movilidad social en ese país, como el de Chetty o Hendren, muestran que la probabilidad de que una persona nacida en el quintil inferior de ingresos alcance el quintil superior es muy baja, especialmente en áreas donde la segregación social y la falta de acceso a recursos son más acentuadas. Además de los factores mencionados, la economía global actual presenta barreras adicionales para la movilidad económica. La concentración de riqueza en las clases más altas, que ha sido exacerbada por fenómenos como la globalización y la automatización, dificulta aún más que las personas de ingresos bajos y medios puedan ascender en la escala económica. Según el Instituto Brookings, solo el 30% de los trabajadores de ingresos bajos en Estados Unidos logra ascender a ocupaciones de ingresos medios o altos durante su vida laboral. El acceso al crédito, la estabilidad en el empleo y la capacidad de generar ahorros son factores económicos fundamentales que permiten la acumulación de capital, pero cada vez es más difícil para muchas familias cumplir con estos requisitos debido a la precarización laboral y la falta de políticas que promuevan la redistribución de la riqueza. Un ejemplo claro de cómo las políticas económicas pueden influir en la movilidad económica es el caso de los países nórdicos, donde la igualdad de oportunidades y el acceso universal a la educación de calidad se combinan con sistemas de bienestar robustos. En estos países, la movilidad económica es significativamente mayor que en economías como la de Estados Unidos o América Latina. En Estados Unidos, el 42% de las personas que nacen en familias con ingresos más bajos siguen siendo de bajos ingresos durante toda su vida. En cambio, en los países nórdicos, solo el 25% de las personas que nacen en familias pobres permanecen en esa misma condición. Esto significa que la movilidad social o la capacidad de mejorar económicamente es mayor en los países nórdicos que en Estados Unidos. Las políticas fiscales progresivas, el acceso a servicios de salud gratuitos y el fuerte apoyo a los desempleados y trabajadores de bajos ingresos crean un entorno en el que es más probable que las personas puedan mejorar su situación económica a lo largo del tiempo. En este contexto, la educación sigue siendo importante, pero no es suficiente por sí sola. A lo largo de la historia se ha demostrado que el éxito económico es un fenómeno multifactorial. Para que una persona pueda mejorar su situación económica, necesita acceso a una combinación de recursos como capital financiero, capital social y políticas que apoyen la igualdad de oportunidades. Sin estos elementos, la educación corre el riesgo de ser un recurso subutilizado y la idea de que simplemente esforzándose una persona puede salir de la pobreza se convierte en un mito. Finalmente, la movilidad económica no es solo una cuestión individual, sino también un reflejo de las condiciones estructurales que configuran una economía. Y entonces, según lo que hemos analizado en este video, ¿el pobre es pobre porque quiere?